Bien, vamos a hablar ahora del comercio exterior. ¿Qué características tienen estos países? Recordemos, Venezuela, Argentina, Uruguay, Cuba y Chile. ¿Qué características tienen estos 5 países respecto del comercio internacional? Para el año de 1955, América Latina exporta 7.179 millones de dólares. 7.179 millones de dólares. De ese total, Venezuela exporta casi 2.000 millones de dólares. En otras palabras, de cada 7 dólares que exportaba América Latina, Venezuela exportaba 2. En ese entonces era puro petróleo. Luego vino el hierro, el acero, el cacao, que es tradicional en Venezuela, y otros productos que se fueron sumando a la canasta de exportación venezolana, que colocaron a Venezuela como la primera potencia latinoamericana ya a nivel de los años 80. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Luego de Venezuela, ¿cuál era el país que más exportaba? Bueno, ahí entra Brasil. Pero observemos lo siguiente. Mientras que Venezuela, con alrededor de 6 millones de habitantes, exportaba 2.000 millones de dólares, 1.912 millones de dólares concretamente, Brasil, con 60 millones de habitantes, exportaba 1.423 millones de dólares. Si llevamos estas cifras al per cápita, a lo que significa la exportación per cápita, vemos que 60 millones de habitantes exportando 1.400 millones de dólares prácticamente no es nada. Aunque si lo vemos en términos absolutos, pues es mucho. Pero su esfuerzo per cápita resultaba mínimo. Argentina, en cambio, con 16 millones de habitantes, exportaba 928 millones de dólares y era el tercer país con mayor exportación en el continente. Le seguía México con 792 millones de dólares, pero México con una población de 35 millones de habitantes. Vamos al lugar siguiente, Cuba. Cuba con 6 millones de habitantes exportaba 600 millones de dólares. Comparemos. Una economía de 6 millones de personas exportando 600 millones de dólares versus una economía como la de Brasil con 60 millones de habitantes, 10 veces más, pero que exportaba menos del doble. O perdón, un poco más del doble de lo que exportaba Cuba. Y en el caso de México resultaba la comparación muy similar. México, con 35 millones de habitantes, exportaba 792 millones de dólares versus Cuba, que teniendo 5 veces menos población que México, exportaba casi lo mismo. Es decir, el nivel de exportación de Cuba per cápita era 5 veces más alto que el mexicano. De ahí pues viene Chile con 476 millones en exportaciones y con una población más o menos similar a lo que Cuba tenía en ese entonces, lo que le colocaba a Chile también como una gran exportadora, como una gran potencia exportadora en términos per cápita. Luego de Chile pues viene Perú, Uruguay, era un país muy pequeñito. Y de ahí pues el resto de América Latina. Colombia tiene un nivel de exportaciones similar al de Cuba, aunque con una población también mucho más grande. Estamos hablando de
580 millones de dólares. Y bueno, Ecuador. Nuestro Ecuador sale del grupo de los grandes y tiene una exportación de 86 millones de dólares ese año. Ecuador, con una población más o menos la mitad de lo que Cuba en ese entonces tenía, 3 millones de habitantes tenía Ecuador versus 6 millones que tenía Cuba, pero Ecuador exportaba apenas 80 millones de dólares versus 600 millones que exportaba Cuba, o versus 476 millones que estaba exportando en ese mismo entonces Chile. Nuevamente, si buscamos exportaciones per cápita, nos vamos encontrando con los mismos cuadros. ¿Quiénes son los países más desarrollados de acuerdo al PIB per cápita y de acuerdo al nivel de consumo de energía? Pues son también aquellos que tienen el nivel de exportación per cápita más alto del continente. Estamos hablando, en primer lugar, Venezuela. Estamos hablando aquí, en segundo lugar, Cuba. Estamos hablando de Argentina. Estamos hablando de Chile. Y no hicimos la relación con el Uruguay porque era un país de una población muy reducida, pero que de todas maneras, a pesar de tener una población tan reducida, tenía un índice de exportaciones per cápita muy, muy alto. Podríamos pensar de que ese nivel de exportación también genera una gran capacidad de compra en el exterior. De hecho, los niveles de exportación que mostraban estos países per cápita reflejaban también el nivel de importación de estos países. Y esto es algo importante porque lo que no producía el propio país, el país lo importaba. Y eso significaba bienes de capital, pero también bienes de consumo. Representaba modernidad, representaba un nivel de vida y un nivel de modernidad que estaba muy por delante del resto de América Latina. Argentina y Uruguay, lo mismo que Cuba, pues eran países europeos más que países latinoamericanos. Y en videos posteriores vamos a comparar algunos países europeos de esa época con estos 4 o 5 países latinoamericanos, más otros que vamos a agregar en la lista, y nos sorprenderemos de ver de que estos países no tenían nada que envidiarle a aquellos países europeos que hoy conocemos como países desarrollados. Es el caso de Italia, el caso de Francia, el caso de España, el caso de Portugal. Algunas de nuestras economías eran economías más sólidas, más productivas que esas economías europeas, y eso precisamente, ese hecho precisamente, era uno de los que generaba ese flujo, ese enorme flujo migratorio de población que se trasladaba de Europa hacia estos países de América Latina. Y aquí tenemos que cerrar este video con una reflexión. Los economistas a veces queremos ser más papistas que el Papa y queremos llevar a lo objetivo cosas que tienen que ver con la percepción del ser humano. Un estudiante me preguntaba cómo puedo medir yo el bienestar de un pueblo. Mi respuesta es muy simple. Mira sus flujos migratorios.
Mira hacia dónde van y de dónde vienen. Uno puede, como técnico, decir que está haciendo muy bien las cosas, porque está invirtiendo donde debe de invertir, porque está recaudando lo que tiene que recaudar, porque está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo en favor del pueblo. Pero otra cosa piensa el pueblo. El pueblo piensa en función de sus propias percepciones. A mí me dicen que estoy muy bien, pero yo no me siento tan bien. A mí me dicen que tengo la mejor educación del mundo, pero ¿y eso de qué me sirve? Si puedo tener la mejor educación del mundo, pero no tengo lo que puedo conseguir en otras partes del mundo, o no me puedo mover como me muevo en otras partes del mundo. Entonces, la migración de alguna manera es ese voto silencioso. Y silencioso no porque sea silencioso, sino porque los gobiernos y los economistas no queremos escuchar ese voto que nos da el migrante cuando se va. Porque el migrante cuando se va, no se va porque no quiere a su país. El migrante no se va porque es un traidor a la patria. El migrante se va porque busca mejores horizontes para él y para su familia. ¿Y hacia dónde se va? Pues hacia donde percibe que le puede ir mejor. Y entonces podemos decir muchas cosas de los países hacia donde corren los migrantes, que sí que te van a explotar, que eso es imperialismo, que le podemos decir misa si nos da la gana. Pero la idea fundamental es que el migrante busca su propio bienestar. El migrante escucha las experiencias de sus parientes, de su familia. Le podemos decir lo que queramos decirle, pero él lo que escucha es lo que ve. Que donde están sus parientes los dólares fluyen hacia acá. Bueno, pues yo también quiero ir. Entonces, de pronto la migración se convierte en un indicador de pobreza y de riqueza, se convierte en un indicador de bienestar, de satisfacción popular. Podemos decir que el pueblo es ingrato, que el pueblo es bruto, que no entiende el pueblo. A veces los que no entendemos somos los economistas, que creemos saber más que los demás. Hay que aprender a escuchar a la gente. Y ese mensaje que nos da el pueblo a través de la actividad migratoria es un grito hacia nuestras conciencias. La gente se va de donde no se siente bien y se va a buscar el bienestar donde sabe, donde tiene la experiencia vivida por otras personas que sí lo puede encontrar. Bien, aquí terminamos este video. Seguiremos con otros más.